El sudor caía por la frente de Carmen. Sus manos temblaban sobre las piernas paralizadas del joven Diego. La habitación estaba sumida en un silencio sepulcral. El aire se sentía tan pesado que era casi imposible respirar. Carmen sabía que esta era su última oportunidad. Había perdido demasiadas cosas en su vida para rendirse ahora. Su don la había llevado a la cárcel, al exilio y a la más profunda desesperación. Pero ahora, frente al hijo del millonario Alejandro, sentía que todas las piezas se encajaban. Una fuerza oscura intentaba arrebatarle al chico. Carmen apretó los dientes y cerró los ojos con fuerza. Estaba dispuesta a entregar su propia vida si era necesario. Esta es la historia de una mujer marcada por el destino. Un viaje desde las montañas de Andalucía hasta las frías celdas de una prisión. Una lucha constante entre la luz de su alma y la oscuridad de los hombres. El pequeño pueblo de Rocas Rojas estaba escondido en lo más profundo de la Sierra Morena. Era un lugar polvoriento, quemado por el sol implacable de Andalucía. El tiempo parecía haberse detenido por completo en sus calles de piedra. La electricidad había llegado fugazmente, pero desapareció durante una tormenta brutal. Justo la noche en que la luz se apagó para siempre, nació Carmen. Su madre, Isabel, quedó sola tras el abandono de su marido. El dolor y la pobreza rompieron el espíritu de la mujer. Isabel se refugió en el fondo de las botellas de vino barato. La pequeña Carmen creció como una sombra en una casa que se caía a pedazos. No había risas, ni juegos, ni esperanza. Solo el llanto silencioso de una niña que veía cosas que los demás ignoraban. Pero Carmen no estaba sola en el mundo. En lo profundo del bosque de Alcornoques vivía su abuela Dolores. Era una mujer temida y respetada, una vieja curandera que conocía los secretos de la tierra. Dolores sabía que su nieta poseía una luz especial, un don antiguo que podía curar, pero que también atraía a las peores sombras. La madrugada en que la abuela Dolores apareció en la casa, el aire olía a tierra mojada. El sol apenas comenzaba a pintar el cielo con tonos rojizos y dorados. Isabel dormía profundamente, vencida por el alcohol de la noche anterior. La silueta de la anciana se recortó en el marco de la puerta de madera astillada. Carmen tenía solo 4 años, pero entendió al instante lo que estaba sucediendo. Vio un aura dorada brillando alrededor de la figura encorvada de su abuela. Sin decir una sola palabra, la niña saltó de su vieja cama de muelles. Se puso un vestido ligero y caminó descalza hacia la mujer. La mano arrugada y caliente de Dolores tomó los pequeños dedos helados de Carmen. Ese toque transmitió una paz infinita al corazón asustado de la niña. Salieron de la casa sin hacer ruido, dejando atrás la miseria y el abandono. Caminaron juntas por un sendero estrecho cubierto de musgo y hojas secas. El bosque de la Sierra Morena las envolvió con sus olores intensos a romero y pino. Carmen sentía que, por primera vez en su corta vida, estaba a salvo. Sabía que su destino acababa de cambiar para siempre. El canto de los pájaros parecía darle la bienvenida a su verdadero hogar. No hubo lágrimas ni arrepentimientos por dejar su antigua vida. Solo existía el camino hacia adelante, hacia la pequeña cabaña oculta en la inmensidad de la naturaleza verde. Los años que Carmen pasó en la cabaña de la abuela Dolores fueron mágicos. Vivían apartadas del mundo, rodeadas de una paz casi sagrada. La niña aprendió a escuchar los murmullos de los árboles y el canto del viento. Dolores le enseñó a recolectar hierbas medicinales antes de que saliera el sol. En la cabaña vivía una cabra blanca llamada Lucero, que seguía a Carmen a todas partes. También había un gato callejero de un ojo que dormía junto a la chimenea. Carmen descubrió que su visión iba mucho más allá de lo físico. Podía ver pequeñas luces flotando cerca de los manantiales de agua clara. Eran los espíritus del bosque, guardianes silenciosos que solo se mostraban ante almas puras. Un día, Carmen encontró un pájaro con el ala rota en el suelo del patio. Movida por la compasión,
Cerró sus manos sobre el pequeño animal herido. Sintió un calor intenso naciendo en su pecho y bajando por sus brazos. Una energía vibrante fluyó desde sus palmas hasta las plumas del ave. Minutos después, el pájaro abrió las alas y voló hacia el cielo azul. La abuela Dolores observó la escena desde la ventana con lágrimas en los ojos. Sabía que su nieta poseía un don inmenso, mucho mayor que el suyo. Pero también sabía que el mundo exterior era cruel con los que eran diferentes. Temía por el futuro de esa alma tan frágil y compasiva. Decidió que debía preparar a Carmen para las duras pruebas que el destino le pondría en el camino. Una tarde gris de noviembre, la inocencia de Carmen se quebró de forma violenta. Estaba recogiendo setas cerca de un barranco, cuando encontró a un hombre tirado en la hierba. Estaba herido, pálido, y respiraba con mucha dificultad. Se llamaba Mateo, y era un preso que había escapado de una cárcel cercana. Carmen, movida por su corazón noble, no vio la maldad que oscurecía el aura del hombre. Le llevó agua fresca del manantial, y robó comida de la despensa de su abuela. Durante varios días, la niña posó sus manos curativas sobre las heridas del convicto. Sentía un dolor punzante en su propio cuerpo cada vez que le transfería su energía vital. Mateo se recuperó asombrosamente rápido, gracias a la magia inocente de la niña. Sin embargo, no hubo gratitud en su corazón endurecido por el odio. Una mañana, Carmen llegó al escondite y lo encontró vacío. Mateo se había marchado sin decir adiós, dejando un rastro de frío en el ambiente. La niña sintió una opresión terrible en el pecho, un presentimiento oscuro. Días después, la tragedia golpeó la puerta de la cabaña con puños de hierro. 4 hombres del pueblo, armados con escopetas de caza, rodearon la casa. Estaban furiosos y gritaban insultos hacia la anciana curandera. Mateo había vuelto al pueblo para vengarse y había asesinado a una familia entera antes de suicidarse. Los hombres culpaban a la bruja del bosque por haber ayudado al asesino a sobrevivir. El terror invadió los ojos oscuros de Carmen mientras se escondía detrás de la puerta. Los hombres del pueblo dispararon al aire, exigiendo que la anciana saliera. La cabra Lucero corrió asustada, y un disparo ensordecedor acabó con su vida en un instante. Carmen vio cómo el animal caía al suelo manchando la hierba de rojo intenso. Un grito desgarrador intentó salir de su garganta, pero el miedo la paralizó. La abuela Dolores salió al porche con una calma que helaba la sangre. Carmen vio un aura de fuego azul rodeando el cuerpo frágil de la anciana. Era una demostración de poder que podría haber destruido a los agresores en segundos. Pero Dolores no quiso devolver el mal con más violencia. Miró a los hombres con una tristeza infinita y les ordenó marcharse con voz firme. Los cazadores, aterrados por la energía que desprendía la mujer, retrocedieron lentamente. Amenazaron con quemar el bosque entero si no abandonaban el lugar antes del amanecer. Cuando se fueron, Dolores se arrodilló junto al cuerpo sin vida de la cabra. Lloró amargamente, sabiendo que el tiempo de la paz había terminado. Carmen corrió hacia ella y la abrazó con todas sus fuerzas. El mundo seguro y mágico que conocían se estaba desmoronando rápidamente. La niña sintió que una negrura inmensa se cerraba sobre ellas, amenazando con tragar la luz. El agotamiento emocional fue demasiado fuerte para su pequeño cuerpo. Cerró los ojos y cayó en un desmayo profundo sobre la tierra fría. Carmen despertó semanas después en una fría habitación de un hospital en Burgos. El olor a medicamentos fuertes y a desinfectante inundó sus pulmones. Las paredes blancas y desnudas le provocaron una sensación de ahogo terrible. Un médico con bata impecable le hablaba con voz monótona, pero ella apenas lo escuchaba. No recordaba cómo había llegado allí ni qué había pasado con su abuela. El sonido constante de un reloj de pared le martilleaba las sienes. El médico le explicó que la habían encontrado sola, vagando cerca de la carretera bajo la lluvia. Cuando Carmen preguntó por Dolores, el hombre desvió la mirada con incomodidad.
Le dijo que la cabaña había ardido hasta los cimientos y que la anciana no había sobrevivido. El corazón de la niña se rompió en 1000 pedazos invisibles. Una ola de frío extremo recorrió su columna vertebral, paralizando sus emociones. La luz de su alma se encogió, escondiéndose en lo más profundo de su ser. Ya no había magia, ni bosque, ni espíritus guardianes. Estaba completamente sola en un mundo gris, hostil y carente de amor. Las enfermeras le daban pastillas amargas para controlar su ansiedad y su llanto silencioso. Pasaba las horas mirando por la ventana las nubes pesadas de Castilla. Sentía que sus poderes también habían muerto entre las llamas de aquella cabaña. Aceptó su destino con una resignación impropia de una niña de su edad. Dejó que el sistema la arrastrara hacia su siguiente destino sin oponer resistencia. El siguiente destino de Carmen fue un estricto orfanato estatal en las afueras de la ciudad. El edificio era una enorme mole de ladrillo rojo rodeada de pinos oscuros. Los pasillos eran largos, húmedos, y siempre olían a sopa de repollo hervido. La metieron en una habitación compartida con otras 3 niñas mayores que ella. La líder del grupo era una chica robusta y cruel llamada Marta. Marta disfrutaba humillando a las recién llegadas para marcar su territorio. Carmen, que no sabía leer bien ni conocía las costumbres modernas, era el blanco perfecto. Se burlaban de su ropa, de su silencio y de su mirada perdida. La vida en el orfanato era una lucha constante por la supervivencia. Las niñas se robaban la comida y se peleaban por un trozo de pan extra. Carmen intentaba volverse invisible, escondiéndose en los rincones más oscuros del patio. El invierno llegó con nevadas fuertes que congelaron las tuberías del viejo edificio. El frío calaba hasta los huesos bajo las mantas delgadas de las camas de hierro. A pesar del acoso constante, Carmen no sentía odio hacia sus compañeras. Podía ver el dolor oculto detrás de la agresividad de Marta. Podía sentir el abandono que había endurecido el corazón de todas aquellas niñas. Poco a poco, Carmen empezó a refugiarse en la biblioteca de la escuela. Los libros se convirtieron en sus únicos amigos y en su ventana a mundos mejores. Aprendió a leer con fluidez y descubrió su pasión por los libros de botánica y biología. Don Carlos, el profesor de arte del orfanato, fue el primero en notar algo especial en Carmen. Era un hombre bohemio, apasionado por las filosofías orientales y los misterios del universo. Durante sus clases, Carmen no dibujaba casas o árboles normales. Ella plasmaba en el papel los auras brillantes y los espíritus que solía ver en el bosque. Don Carlos quedó fascinado por la profundidad y el color de sus extraños dibujos. Un día, se acercó a la niña y le preguntó amablemente sobre el significado de sus pinturas. Carmen, sintiendo que por fin alguien la escuchaba, le habló de su don. Le explicó cómo podía salir de su cuerpo y viajar con su mente a otros lugares. El profesor, emocionado, quiso hacer un pequeño experimento inofensivo. Escribió una frase secreta en un papel y lo escondió debajo de un reloj en su despacho. Le pidió a Carmen que, esa noche, usara su mente para leer el papel. La niña aceptó el reto con una pequeña sonrisa en los labios. Esa madrugada, acostada en su cama, relajó su respiración y dejó que su espíritu volara. Atravesó las frías paredes de piedra del orfanato hasta llegar al despacho del profesor. Vio claramente el reloj de madera y el trozo de papel doblado. A la mañana siguiente, Carmen le susurró a don Carlos la frase exacta. El hombre casi se desmaya de la impresión. Había comprobado que la magia era real. La atención que don Carlos le prestaba a Carmen cambió su estatus en el orfanato. Las otras niñas, intrigadas, empezaron a pedirle dibujos especiales en sus libretas. Dejó de ser el blanco de las burlas para convertirse en una figura misteriosa. Esto le dio a Carmen más libertad para explorar las instalaciones del enorme edificio. Así fue como llegó un día a la sala de calderas en el sótano oscuro. El calor allí era sofocante y el aire estaba lleno de polvo de carbón flotando.
Frente al fuego ardiente estaba el conserje, un hombre inmenso llamado Tío Paco. Tenía el rostro cruzado por una cicatriz brutal y le faltaba el ojo derecho. Todos los niños le tenían pánico y decían que era un monstruo mudo. Pero cuando Carmen lo vio, no sintió ningún temor. Su visión profunda le mostró un alma limpia, triste y llena de bondad. La niña se acercó lentamente al gigante manchado de hollín. Le saludó con voz suave y le preguntó si podía sentarse a mirar el fuego. Paco la miró sorprendido, con su único ojo muy abierto. Llevaba años sin que nadie se le acercara sin mostrar asco o miedo. El hombre asintió en silencio y le acercó una silla de madera vieja. Desde ese frío día de enero, Carmen bajaba casi todas las tardes al sótano. El ruido de las llamas devorando el carbón le recordaba a la chimenea de su abuela. Era el único lugar del orfanato donde sentía que podía entrar en calor. Un día, para sorpresa de Carmen, el gigante tío Paco rompió su largo silencio. Su voz era ronca y profunda, como el eco de una caverna. Le ofreció un trozo de bizcocho que guardaba en una vieja caja de metal. Compartiendo aquel humilde dulce, Paco comenzó a contarle su trágica historia. Había sido militar y había luchado en una cruel guerra en los Balcanes. Allí fue capturado y sufrió torturas terribles que le dejaron las marcas en el rostro. Cuando por fin logró regresar a España, descubrió que su vida había sido destruida. Su joven esposa había muerto, destrozada por la pena y el alcohol. Su pequeña hija, a la que tanto amaba, había sido entregada a los servicios sociales. Durante los últimos 7 años, Paco había recorrido el país buscando a su niña. Iba de orfanato en orfanato, aceptando los trabajos más duros solo para mirar los rostros de los niños. Su única esperanza era encontrarla antes de que cumpliera la mayoría de edad y desapareciera para siempre. Le enseñó a Carmen una fotografía arrugada y amarillenta de una niña sonriente. El corazón de Carmen se encogió al escuchar el relato lleno de dolor del viejo soldado. Sintió una profunda empatía por ese gigante herido por la vida. Decidió que utilizaría su don oculto para intentar ayudarle. Quería devolverle a aquel hombre la luz que le habían arrebatado. Prometió en silencio que buscaría el alma de la hija de Paco, usando sus viajes mentales. Esa misma semana, un nuevo habitante llegó a la ruidosa sala de calderas. Era un pequeño perro callejero, muy sucio, y con las patas traseras completamente paralizadas. Alguien lo había arrojado por una ventana del sótano, dejándolo a su suerte. Paco lo limpió con cuidado, curó sus heridas y le puso el nombre de Chispa. El cachorro era alegre y agradecido, arrastrando sus patas con una vitalidad asombrosa. Paco empezó a construirle un carrito de madera con ruedas viejas para ayudarle a moverse. Pero Carmen sabía que podían hacer algo mucho mejor por el pequeño animal. Una tarde, mientras Paco paleaba carbón, ella se sentó en el suelo con Chispa. Puso sus manos sobre la columna vertebral dañada del perrito. Cerró los ojos y se concentró hasta que el sudor empapó su frente. Una corriente de calor curativo fluyó desde su pecho hasta el cuerpo del animal. Sentía el latido acelerado de la criatura bajo sus palmas sudorosas. Repitió el proceso durante varias tardes seguidas, agotando su propia energía vital. Al quinto día, Chispa logró ponerse en pie temblando sobre sus 4 patas. Paco presenció el milagro con la boca abierta, dejando caer la pala al suelo. Entendió de inmediato que Carmen no era una niña normal. El perro empezó a correr por el patio del orfanato ladrando felizmente. El rumor sobre los poderes curativos de la niña se extendió por el edificio como la pólvora. El profesor don Carlos no pudo contener su entusiasmo ante los rumores de curación. Veía en Carmen la oportunidad de demostrar al mundo sus extrañas teorías. Empezó a llevarle pequeños animales enfermos que encontraba en el bosque cercano. Carmen, en su inocencia, curaba pájaros, ranas y ardillas usando sus manos. Las compañeras de cuarto empezaron a cobrar entrada para ver los milagros de la niña.
La noticia llegó pronto a los oídos de la ambiciosa directora del orfanato. El centro estaba al borde de la quiebra financiera y a punto de ser cerrado. La directora vio en los poderes de Carmen una mina de oro para salvar su puesto. Decidieron contactar con un famoso programa de televisión en Madrid. Querían exhibir a la niña como un fenómeno paranormal ante millones de espectadores. Prometieron a Carmen que, si colaboraba, mejoraría la vida de todos sus compañeros. La niña, deseando ser útil y ganar el cariño de los adultos, aceptó la propuesta. No comprendía el peligro de exponer su delicada alma a las cámaras y al escrutinio público. Tío Paco intentó advertir a la directora, pero nadie quiso escuchar al viejo conserje. Prepararon un viaje rápido a la capital en un autobús que olía a gasoil. Carmen miraba por la ventana, sintiendo que un nudo oscuro se apretaba en su estómago. Sus instintos le gritaban que estaba cometiendo un error terrible. El viaje a Madrid fue una pesadilla que drenó la energía de Carmen. El ruido constante del tráfico, las luces de neón y la prisa de la ciudad la mareaban. Era la primera vez que estaba en una metrópolis de cemento y asfalto. Sentía que las vibraciones caóticas de millones de personas golpeaban su mente sensible. En el enorme estudio de televisión, los focos calientes la cegaban sin piedad. Un presentador con una sonrisa falsa y dientes demasiado blancos la agarró del hombro. El público aplaudía siguiendo las órdenes luminosas de un letrero rojo. En el centro del plató, pusieron un pequeño conejo moribundo sobre una mesa de cristal. Le exigieron a Carmen que realizara su milagro en directo para las cámaras. La niña acercó sus manos temblorosas al pobre animal asustado. Pero su conexión con la energía pura de la tierra estaba completamente bloqueada. El entorno artificial y el estrés le impedían concentrar su mente. El miedo cerró todos sus canales espirituales de golpe. El público empezó a murmurar, impaciente y decepcionado por la falta de espectáculo. El presentador hizo una broma cruel para salvar la audiencia. Carmen, abrumada por la vergüenza y el pánico, rompió a llorar incontrolablemente. La obligaron a salir del escenario por la puerta de atrás. El experimento había sido un fracaso absoluto y humillante. La directora y don Carlos la miraban con un desprecio evidente. El regreso al orfanato fue un viaje marcado por un silencio cortante y hostil. Los adultos ignoraban a Carmen como si su simple presencia les resultara ofensiva. Habían apostado todo por ella y habían perdido sus ilusiones de fama y dinero. Al llegar, la niña volvió a ser un cero a la izquierda, una marginada total. Sus antiguas amigas se burlaban de ella y le tiraban cosas cuando pasaba. El ambiente en el edificio se volvió denso, oscuro y lleno de reproches silenciosos. Solo tío Paco y el perrito Chispa seguían mostrándole un cariño genuino. Carmen pasaba las horas escondida en la sala de calderas, llorando en silencio. En medio de su tristeza, logró usar su viaje astral para buscar a la hija de Paco. Encontró el rastro de la chica en una universidad de una ciudad costera del Levante. Se llamaba igual que la madre y parecía estar viva y estudiando. Le contó el descubrimiento al gigante, cuyos ojos se llenaron de lágrimas de esperanza. Sin embargo, la situación en el orfanato se hizo insostenible. La falta de fondos provocó recortes drásticos en la comida y la calefacción. Se rumoreaba que iban a cerrar el centro y a dispersar a los niños por toda España. Tío Paco le anunció a Carmen que se marcharía esa misma noche. Iría caminando hasta Valencia para buscar a su hija perdida. La niña sintió que el mundo se abría bajo sus pies otra vez. No podía perder a la única persona que la trataba con amor verdadero. Bajo una lluvia torrencial, a las 3 de la madrugada, Carmen tomó una decisión. Metió sus pocas pertenencias en una mochila de tela desgastada. Corrió hacia la sala de calderas justo cuando Paco estaba cerrando el candado de la puerta. El gigante llevaba un impermeable amarillo grueso y tenía a Chispa a su lado. Al ver a la niña decidida y empapada, el hombre intentó convencerla de que volviera. Le dijo que el camino sería peligroso y que él no tenía dinero para mantenerla. Pero Carmen se negó rotundamente a quedarse sola en aquel lugar de pesadilla.
Paco, viendo la determinación feroz en los ojos oscuros de la chica, cedió. Los tres juntos emprendieron una larga y dura marcha bajo la tormenta. Caminaron por carreteras secundarias, evitando a la Guardia Civil y a las patrullas. Dormían en pajares abandonados y comían lo que Paco podía conseguir trabajando en las granjas. El viaje duró meses, atravesando los inmensos campos secos de La Mancha. Al llegar a Valencia, Paco logró encontrar a su hija en la universidad. Pero el encuentro fue desgarradoramente frío y distante. La chica se asustó del aspecto de su padre y rechazó cualquier tipo de contacto. Había borrado su pasado traumático y no quería que un mendigo arruinara su nueva vida. El corazón de Paco se rompió para siempre en las escaleras de aquella facultad. Carmen lo abrazó fuerte, sintiendo el dolor inmenso del anciano soldado. Para alejar los malos recuerdos, decidieron viajar hacia el sur, hacia la costa de Cádiz. Paco quería que Carmen conociera el mar y sintiera el calor del sol andaluz. Llegaron a un pequeño pueblo pesquero, donde el olor a salitre lo invadía todo. Alquilaron una choza miserable en una colina, propiedad de doña Cayetana. Esta mujer era amargada, avara, y siempre estaba gritando por cualquier cosa. Paco consiguió un trabajo cargando cajas de pescado congelado en el puerto de madrugada. El sueldo era miserable, pero les permitía comprar pan y latas de atún. Doña Cayetana obligaba a Carmen a cuidar de su hermana mayor, que sufría de demencia severa. Era un trabajo agotador que requería paciencia y mucha fuerza emocional. Sin embargo, la presencia constante de Carmen cerca de la anciana obró un milagro sutil. Lentamente, la energía curativa de la chica restauró las conexiones neuronales de la enferma. La demencia desapareció, devolviéndole la cordura y una amabilidad inesperada. Doña Cayetana, atónita ante el cambio radical de su hermana, comprendió el valor de Carmen. Sus ojos codiciosos brillaron al descubrir el don sobrenatural de la joven inquilina. Le propuso un trato escalofriante a Carmen esa misma noche. Doña Cayetana traería clientes ricos y enfermos en secreto, y cobraría grandes sumas. Carmen curaría a la gente a cambio de un techo y dinero para la comida de Paco. Atrapada por la necesidad, la joven aceptó el peligroso acuerdo. Durante los siguientes 3 años, la pequeña choza se convirtió en una clínica clandestina. Personas ricas y desesperadas llegaban de noche en coches de lujo. Doña Cayetana manejaba el negocio con mano de hierro, contando billetes en la cocina. Carmen posaba sus manos sobre personas enfermas de cáncer, parálisis y dolores crónicos. Cada curación era un pedazo de su propia vida que se iba apagando lentamente. A los 18 años, Carmen lucía pálida, delgada y con ojeras oscuras y profundas. Tío Paco sufría al ver cómo la chica se consumía para mantenerlos a todos. Él había enfermado de los pulmones por el frío y la humedad del puerto pesquero. La joven intentaba curarlo, pero su energía estaba agotada por los pacientes de Cayetana. Carmen empezó a tener presentimientos terribles, visiones de muerte y fuego en sus sueños. Sentía que estaban estirando demasiado la paciencia del destino. Intentó convencer a Cayetana para detener las curaciones durante unos meses. La anciana se negó rotundamente, ciega por la codicia y el dinero fácil. Una noche de otoño, el cielo se cubrió de nubes negras y relámpagos furiosos. Un antiguo cliente, furioso porque la cura de su esposa no fue permanente, llegó al lugar. Traía un bidón de gasolina y los ojos inyectados en sangre. El hombre roció la casa de madera mientras todos dormían profundamente. Un fósforo encendido desató el infierno en la colina. El olor a humo acre y tóxico despertó a tío Paco en medio de la madrugada. Las llamas naranjas devoraban las paredes de madera seca a una velocidad aterradora. El gigante tosió violentamente y corrió hacia la habitación donde dormía Carmen. La chica estaba inconsciente en la cama, asfixiada por el espeso humo negro. Paco la cargó en sus enormes brazos y pateó la puerta en llamas para salir. El calor derretía la pintura y hacía estallar los cristales de las ventanas.
Fuera, en la hierba húmeda, dejó a Carmen a salvo bajo la lluvia que empezaba a caer. Pero al mirar hacia atrás, no vio al perrito Chispa por ninguna parte. En un acto de desesperación, el viejo soldado volvió a entrar corriendo en el infierno. La estructura del techo cedió con un crujido espantoso, sepultando el interior de la casa. Un grito desgarrador quedó ahogado por el rugido voraz de las llamas. Cuando los bomberos de Cádiz llegaron, solo encontraron escombros humeantes. Carmen despertó en una camilla, rodeada de policías locales y médicos de urgencias. Le informaron fríamente que tío Paco y doña Cayetana habían muerto en el incendio. El mundo de Carmen se derrumbó definitivamente. Su alma se fracturó ante la pérdida de su único protector y figura paterna. Para empeorar su pesadilla, la policía encontró el dinero negro de Cayetana. Culpaban a Carmen de la estafa médica y de provocar el incendio para huir con el dinero. Nadie creyó la historia del cliente vengativo. El juez no tuvo piedad de una joven sin familia, sin estudios y sin coartada sólida. Carmen fue condenada a 3 años de prisión en una cárcel de mujeres en Huelva. Las altas paredes de cemento rematadas con alambre de espino se convirtieron en su nuevo hogar. El sonido metálico de las puertas cerrándose de golpe retumbaba en su cabeza todo el día. Al principio, Carmen se aisló por completo, negándose a hablar con nadie. Su espíritu vagaba por recuerdos del bosque y de la cálida sonrisa de tío Paco. Pero su fama de sanadora había cruzado las fronteras legales y llegado a las presas. Las reclusas más duras empezaron a protegerla a cambio de que aliviara sus dolores físicos. Curaba migrañas, esguinces y dolores de estómago en la oscuridad de las celdas. Los guardias hacían la vista gorda porque ella también trataba sus problemas de espalda. En el segundo año de su condena, Carmen fue asignada a la enfermería de la prisión. Allí conoció a Valeria, una mujer mayor que padecía una grave enfermedad respiratoria. Valeria estaba pálida, muy delgada, y tosía sangre constantemente en su pañuelo. A pesar de su estado, mantenía una mirada altiva y modales de clase alta. Carmen intentó curarla, pero Valeria rechazó su ayuda con un movimiento de la mano. La mujer sabía que su final estaba cerca y había aceptado su destino fatal. Sin embargo, Valeria pasaba horas observando trabajar a la joven sanadora. Sentía que el destino las había reunido por una razón muy poderosa en aquel agujero oscuro. Una noche de tormenta, Valeria sufrió una crisis respiratoria que la dejó al borde de la muerte. Carmen se sentó junto a su cama, sosteniendo su mano fría e intentando darle paz. Fue entonces cuando Valeria decidió confesar el oscuro secreto que la atormentaba. Con voz rota, relató su vida de excesos, lujo y traiciones en Valencia. Estaba casada con Alejandro, un ingeniero brillante que construía yates de lujo. Juntos tenían un hijo precioso llamado Diego. Pero Valeria, aburrida de la rutina, se hundió en el mundo de las drogas de diseño y las fiestas. Su ambición y sus malas compañías la llevaron a desviar fondos millonarios de la empresa. Arruinó el negocio de su marido y lo humilló públicamente frente a todos sus conocidos. Cuando fue descubierta y enviada a prisión, la verdadera tragedia golpeó a su familia. Su hijo Diego, que la adoraba, sufrió un colapso psicológico al enterarse de la noticia. El niño dejó de caminar, paralizado por un misterioso bloqueo mental y emocional. Alejandro había gastado su última fortuna buscando médicos por todo el mundo, sin éxito. Diego llevaba 18 años postrado en una silla de ruedas, apagándose en vida. Valeria lloraba amargamente, consumida por la culpa de haber destruido la vida de su hijo. Apretó la mano de Carmen con una fuerza desesperada y le hizo una última súplica. Le rogó que, cuando saliera libre, buscara a Alejandro y curara a Diego. Le entregó una carta escrita a mano y la dirección de la mansión en Valencia. Carmen prometió cumplir la última voluntad de la moribunda con voz firme y serena. 3 días después, Valeria exhaló su último aliento en la cama de la enfermería.
Su rostro reflejaba por fin la paz que tanto había buscado en vida. Carmen sintió una mezcla de tristeza y de un propósito renovado en su corazón. Los meses pasaron lentamente, marcados por el calendario de la pared de su celda. El día que cumplía 21 años, los pesados portones de la prisión de Huelva se abrieron. La luz brillante del sol andaluz la cegó por unos instantes. Respiró profundamente el aire libre, sintiendo la libertad en cada poro de su piel. Para su asombro, un perro cojo y envejecido la esperaba cerca de la valla exterior. Era Chispa. El animal había sobrevivido al fuego y había seguido su rastro hasta allí. Los guardias lo habían alimentado durante meses, cerca de la entrada de la cárcel. Carmen cayó de rodillas y abrazó al animal, llorando lágrimas de felicidad absoluta. No estaba completamente sola en el mundo después de todo. Con los pocos ahorros que había juntado en prisión, compró 2 billetes de tren. Uno para ella y otro para el perro en el vagón de equipaje. El traqueteo del tren hacia el Mediterráneo la acunaba mientras miraba por la ventana. Pensaba en la misión que tenía por delante. Iba a buscar a un hombre arruinado y a un joven paralizado. Iba a enfrentarse al reto más grande de toda su vida. La mansión de Alejandro estaba situada a las afueras de Valencia, rodeada de altos pinos. Antaño debió ser majestuosa, pero ahora mostraba claros signos de abandono y decadencia. La pintura de las paredes se descascarillaba y el jardín estaba invadido por malas hierbas. Carmen tocó el pesado timbre de bronce y esperó con el corazón palpitando fuerte. Un guardia de seguridad viejo y cansado le abrió la puerta con desconfianza. Tras mucha insistencia y mostrar la carta de Valeria, le permitieron entrar al enorme salón. Alejandro bajó las escaleras. Era un hombre con el pelo canoso, el rostro marcado por el sufrimiento y la mirada triste. Carmen le tendió el sobre arrugado en silencio. Alejandro leyó las últimas palabras de su esposa muerta, y sus manos empezaron a temblar. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas contenidas durante demasiados años. Miró a la joven con una mezcla de esperanza irracional y escepticismo profundo. Había consultado a los mejores neurólogos del planeta sin obtener ningún resultado positivo. ¿Cómo podría una expresidiaria lograr lo que la ciencia médica no había podido? Sin embargo, el aura de calma y determinación que desprendía Carmen lo desarmó por completo. Asintió lentamente con la cabeza y la condujo por un pasillo largo y oscuro. Abrió una puerta de roble al final del pasillo. Allí, en una cama medicalizada frente a un ventanal, descansaba Diego. El joven estaba muy delgado, leyendo un libro antiguo con expresión aburrida. Cuando Diego levantó la vista del libro, el mundo se detuvo por una fracción de segundo. Carmen sintió un impacto brutal en el centro de su pecho. Su memoria retrocedió a gran velocidad, hasta sus primeros días en la cabaña del bosque. Era él, el niño triste que había visitado a la abuela Dolores buscando una cura imposible. Diego también reconoció aquellos ojos oscuros y profundos que se le habían quedado grabados en el alma. Una chispa de reconocimiento brilló en la mirada apagada del muchacho. «Te recuerdo», susurró Diego con una voz frágil pero cargada de emoción. Alejandro miraba la escena completamente atónito, sin entender qué estaba pasando. Carmen se acercó a la cama y posó su mano suavemente sobre el brazo delgado del chico. No había necesidad de dar explicaciones ni de buscar lógicas imposibles. El destino había tejido un hilo invisible entre ellos a lo largo de los años. Alejandro, confiando en ese misterioso vínculo, dejó a Carmen a cargo del cuidado de su hijo. Al principio, las sesiones de curación fueron extremadamente dolorosas y agotadoras. Carmen sentía que la parálisis de Diego era una barrera mental sólida como el acero. El trauma del encarcelamiento de su madre había bloqueado sus conexiones nerviosas desde la infancia. La chica pasaba horas transmitiendo su energía, intentando disolver esa armadura de culpa y miedo. Después de cada sesión, Carmen terminaba mareada,
vomitando y apenas pudiendo mantenerse en pie. Llegó la noche del 7º día de tratamiento. Una tormenta eléctrica azotaba la costa valenciana, iluminando la habitación con destellos blancos. Carmen supo, en lo más profundo de su ser, que esta sería la batalla definitiva. La oscuridad que ataba a Diego era demasiado antigua y se resistía a desaparecer. La joven se sentó en el borde de la cama, completamente exhausta pero firme en su propósito. Cerró los ojos y se sumergió en el abismo interior del muchacho, buscando la raíz del dolor. La energía de la habitación se volvió densa. El aire crujía con electricidad estática. Carmen canalizó toda la fuerza vital que le quedaba, recordando las enseñanzas de la abuela Dolores. Emitió un pulso de luz espiritual tan potente que sintió que su propio corazón iba a estallar. Una onda expansiva invisible rompió la barrera psicológica de Diego con un sonido sordo. El joven gritó arqueando la espalda, mientras años de dolor reprimido salían de su cuerpo. Carmen se desplomó contra el suelo, perdiendo el conocimiento instantáneamente. En ese momento, Alejandro entró corriendo a la habitación asustado por los gritos. Se detuvo en seco al ver lo imposible. Su hijo, Diego, estaba de pie junto a la cama, mirando sus propias piernas temblorosas. El muchacho había vuelto a caminar después de 18 años de parálisis absoluta. El milagro se había consumado, pero el precio había sido extremadamente alto. Carmen yacía inerte en el suelo frío de la habitación. La ambulancia llegó con las sirenas aullando bajo la lluvia torrencial de la noche. Los paramédicos estabilizaron el pulso débil de Carmen y la llevaron a urgencias. Alejandro movió sus influencias para conseguir a los mejores médicos del país. Diego, aún tambaleándose sobre sus piernas recién despertadas, se negó a dejar el hospital. Pasó semanas enteras sentado junto a la cama de la joven, sosteniendo su mano pálida. Le hablaba suavemente, contándole historias, y jurándole que nunca la dejaría sola. El coma de Carmen duró un mes entero. Su cuerpo luchaba por recuperarse del inmenso vaciado de energía vital. Cuando finalmente abrió los ojos oscuros, la luz del sol inundaba la habitación blanca. Diego lloró de alegría y la besó en la frente con una ternura infinita. Carmen sonrió débilmente, sintiendo un cambio profundo y definitivo en su interior. Ya no podía ver las luces de los espíritus, ni sentir el flujo de la energía curativa. Su don se había extinguido por completo. Había sacrificado su magia para devolverle la vida y la esperanza al hombre que amaba, y aunque sentía un leve vacío por la pérdida de esa conexión espiritual, también sintió un alivio inmenso. La pesada carga que la había condenado al sufrimiento había desaparecido para siempre. A partir de ese momento, podría ser una mujer normal. Podría amar, reír y construir un futuro sin el peso del dolor ajeno sobre sus hombros. La pesadilla había terminado por fin. La primavera trajo consigo el renacimiento completo de la familia en la vieja mansión. Alejandro, impulsado por la recuperación de su hijo, reabrió los astilleros navales. Los negocios volvieron a florecer, pero esta vez con una perspectiva basada en la gratitud y la humildad. Diego aprendía a caminar con seguridad y trabajaba codo con su padre en los diseños de yates. Carmen se integró en la familia no como una cuidadora, sino como una hija más, y pronto, como algo mucho más profundo. Ella y Diego se habían enamorado perdidamente en el proceso de su curación y recuperación mutua. 2 años después del milagro bajo la tormenta, celebraron una boda sencilla y hermosa en el jardín. Chispa, el viejo perro, corría entre los invitados moviendo la cola felizmente. Carmen miraba el cielo azul de Valencia y recordaba a su abuela Dolores, al tío Paco y a todas las almas que se cruzaron en su duro camino. Ya no tenía poderes mágicos para sanar cuerpos rotos con las manos, pero había descubierto que el amor puro y verdadero era la magia más potente y duradera del universo. Sabía que las cicatrices del pasado siempre estarían ahí, recordando el precio de la felicidad. Sin embargo, ahora tenía un hogar,
una familia y un futuro brillante por delante. La chica del bosque oscuro había encontrado finalmente la luz que tanto merecía. La tormenta de su vida había amainado para dar paso a un amanecer lleno de esperanza y paz. El sonido de las olas rompiendo contra el muelle de los astilleros llenaba el ambiente de paz. Alejandro miraba los planos del nuevo barco mientras se tomaba un café caliente. Sentía un profundo orgullo al ver a su hijo caminar por el astillero, dando instrucciones a los obreros. La recuperación de Diego había sido un proceso largo de rehabilitación física, pero su espíritu estaba irrompible. Carmen se acercó a su suegro y le puso una mano afectuosa en el hombro ancho. «Es un buen día», dijo la joven sonriendo y mirando hacia el mar resplandeciente. Alejandro asintió, agradeciendo en silencio al destino haber traído a esta increíble mujer a sus vidas. Atrás quedaron los años oscuros de deudas, culpas y sufrimiento silencioso en las habitaciones de la mansión. Ahora, cada rincón de su hogar estaba lleno de luz, de plantas y de risas sinceras. Carmen pasaba las tardes estudiando botánica en la universidad local, retomando la pasión de su infancia. A menudo, paseaba por los jardines tocando las hojas de los árboles, recordando las viejas enseñanzas. No necesitaba magia sobrenatural para entender la belleza oculta de la naturaleza. La conexión con la tierra seguía viva en su corazón tranquilo. Diego se acercó a ellos por la espalda y abrazó a Carmen con fuerza. El amor que irradiaban era palpable, una victoria aplastante contra la oscuridad y el dolor. Juntos habían vencido a la muerte y al desespero que amenazaba con devorarlos. En un fin de semana libre, Carmen y Diego decidieron hacer un viaje muy especial. Condujeron hacia el sur, hacia las áridas tierras de la Sierra Morena. Carmen quería mostrarle a su marido el lugar donde todo había comenzado, el remoto Rocas Rojas. Cuando llegaron, el pueblo había cambiado poco. Seguía siendo un rincón olvidado bajo el sol abrasador. Sin embargo, las ruinas de la casa donde ella había nacido estaban cubiertas de flores silvestres. Preguntó por su madre, Isabel, a los viejos campesinos que tomaban sombra en la plaza. Le dijeron que había muerto años atrás, sola y derrotada por sus propios fantasmas y la ginebra barata. Carmen sintió una punzada de tristeza, pero ya no había rencor en su corazón sanado. Luego caminaron cogidos de la mano hacia el espeso bosque de alcornoques. Encontraron el claro exacto donde alguna vez se alzó la cabaña mágica de la abuela Dolores. De la casa no quedaba nada, pero un hermoso roble joven había crecido en el centro del terreno quemado. Carmen se arrodilló sobre la tierra fértil y susurró una oración de agradecimiento. Sintió una brisa cálida acariciando su rostro, como si el espíritu de su abuela la estuviera abrazando desde el más allá. Diego le acarició el cabello oscuro y la ayudó a levantarse con delicadeza. El ciclo se había cerrado de forma perfecta. El pasado doloroso quedaba enterrado bajo las raíces fuertes de aquel roble. El camino de regreso a Valencia fue un trayecto lleno de confidencias y proyectos de futuro. Hablaron sobre formar su propia familia y llenar la enorme mansión con los ecos de niños corriendo. Carmen imaginaba a sus futuros hijos jugando en el jardín bajo el sol, protegidos y amados intensamente. Sabía perfectamente cómo no quería que fuera la vida de un niño. La miseria, el frío de los orfanatos y la crueldad del mundo no tendrían lugar bajo su techo protector. En el asiento trasero del coche, el fiel Chispa dormía plácidamente, disfrutando de sus últimos años de vida en un entorno lleno de lujos. La vida había sido dura, casi insoportable por momentos, pero la recompensa superaba todo lo imaginable. A veces, Carmen cerraba los ojos y veía fugazmente la gran sonrisa arrugada del tío Paco. Le imaginaba descansando en paz, orgulloso de la mujer fuerte e independiente en la que se había convertido. Todas aquellas lecciones de supervivencia, cada lágrima derramada en silencio, la habían forjado como acero templado.
Ya no era una víctima asustada del sistema, sino la dueña absoluta de su propio destino luminoso. Al ver el mar brillar en el horizonte, Carmen supo que por fin había llegado a un puerto seguro. Suspiró profundamente, apoyando la cabeza en el hombro fuerte de Diego. La carretera se extendía frente a ellos, recta y bañada en luz dorada. No había prisa por llegar, pues el viaje en sí ya era un regalo maravilloso. Los meses siguientes trajeron una nueva alegría inesperada a la familia. Carmen descubrió que estaba embarazada. La noticia iluminó la mansión con una felicidad desbordante y contagiosa. Alejandro lloró de emoción al saber que pronto sería abuelo y que la vida seguía abriéndose camino con fuerza. Diego se desvivía en atenciones, cuidando de su esposa con un amor casi reverencial y protector. Durante su embarazo, Carmen sintió que una pequeña parte de su antigua magia despertaba suavemente. No era el don curativo avasallador que la agotaba hasta el borde de la muerte. Era una intuición maternal aguda, una conexión pacífica y profunda con la pequeña vida que crecía en su vientre. Podía sentir las emociones puras de su bebé, como pequeñas chispas de luz cálida dentro de su cuerpo. Se sentaba en la terraza frente al mar, leyendo sus libros de botánica mientras acariciaba su barriga redondeada. Las tardes pasaban lentas, teñidas de colores pastel y conversaciones amables. Organizaron la futura habitación del bebé con tonos suaves y muebles de madera de roble macizo. Cada pequeño detalle era preparado con un cuidado extremo y mucho amor. Atrás quedaban los recuerdos de las celdas frías de la cárcel, los olores a humo tóxico y las miradas hostiles. Todo ese dolor oscuro se había transformado en un abono fértil para el amor. La luz había triunfado definitivamente sobre la peor de las oscuridades imaginables. La noche en que nació su hija, una lluvia suave caía sobre la ciudad de Valencia limpiando las calles. Fue un parto rápido y natural, sin sobresaltos ni temores. Cuando le pusieron a la pequeña Lucía en los brazos, Carmen sintió que el universo entero contenía la respiración. La niña abrió sus grandes ojos oscuros, idénticos a los de su madre. En ese instante, Carmen supo con certeza absoluta que Lucía no había heredado su trágico poder sobrenatural. La niña era una humana corriente, perfecta y deliciosamente normal. Sería libre para vivir su propia vida, sin cargar con los pecados o las enfermedades de otras personas. Diego lloraba abrazado a su esposa, besando la cabecita de su hija recién nacida con devoción. Alejandro observaba la escena desde la puerta de la habitación del hospital, sintiendo que su vida por fin estaba completa y perdonada. La historia de la joven de la Sierra Morena, la que nació en la oscuridad de una tormenta brutal, había llegado a su punto culminante de redención. Todo el sufrimiento padecido había valido la pena para llegar a experimentar este amor absoluto e inquebrantable. Carmen cerró los ojos y se dejó envolver por la calidez de su familia unida. No necesitaba mirar hacia el cielo para saber que las estrellas brillaban con fuerza esta noche. Su viaje épico había terminado de la mejor manera posible. La vida, con todas sus luces y sombras, le había entregado el mayor de los milagros posibles. El sacrificio de Carmen fue el acto de amor más puro y poderoso que se pueda imaginar. Entregó su excepcional don para devolverle la vida a Diego, perdiendo la magia, pero ganando una familia, un hogar seguro y una vida llena de paz. Aprendió que la verdadera curación no siempre proviene de poderes místicos u oscuros, sino de la redención, el perdón y el amor incondicional que nos une. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por salvar a la persona que amas? ¿Entregarías lo más valioso que tienes? Si esta increíble historia te ha emocionado, por favor, dale un buen me gusta. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias cinematográficas llenas de drama y superación. Déjanos un comentario y comparte tu opinión con la comunidad. Tu apoyo es vital para que sigamos creando contenido como este.